Campodónico, especialidad en cuidados intensivos, nos acompaña esta mañana. Doctor, por primera vez en vivo y en directo, ¿no? Sí, un gusto estar con ustedes y ¿Cómo más está, aún en doctor? vivo aquí. ¿Cómo estamos? Sí, bueno, el COVID nos tenía un poco alejados y era también obligación como seres humanos tomar todas las precauciones. Doctor, ¿le preocupa el Omicron, la variante africana? Bueno, yo creo que es una variante de preocupación como todas las otras Ya, variantes anteriores, pero hay que encasillarla dentro de lo que se considera la estructura en sí. Es decir, el Omicron como tal, hasta el momento de lo que hemos sabido, tanto a nivel de Sudáfrica como en los países circundantes que ha llegado, la mayor parte ha presentado síntomas leves o moderados, es decir, fiebre, fatiga, una fatiga bastante importante, dolores articulares, no hay pérdida de gusto, no hay pérdida de olfato, pero a pesar de que estamos viendo una ola de contagios, es decir, mucha gente que lo tiene en estos momentos, no vemos una ola de mortalidad. Ángel Erazo también rescataba esto, lo que usted dice. Claro, pero hay que analizar el porqué dentro de lo que es la parte situacional. Por ejemplo, en Sudáfrica la expectativa de vida es alrededor de 58-60 años. No tienen una población de adultos mayores significativa, ni personas con inmunodeficiencias tan importantes. Entonces, considero que en las siguientes 2 semanas, en las cuales esta cepa ya se difunda más, por ejemplo, a nivel de Europa, Canadá u otros países en los cuales hay apenas uno, dos o tres casos, entonces ya vamos a poder ver lo que es el grueso en sí de esto de aquí y veremos si hay pacientes o personas adultos mayores que ya se hospitalicen, lleguen a UCI u otro tipo de variedad de pacientes, ya que la estructura en sí del Omicron tiene muchas mutaciones nuevas y eso le permite ser más transmisible o pasar de una persona, en vez de pasar, por ejemplo, de 2, 3, 4 personas, pasa a 8 o más. Y aparte de eso, tenemos que tener el contexto de que Sudáfrica, como país, tiene un 30%, 40% vacunados. Otros países de África tienen 5%, tienen 10%, 15%. Europa del oeste tiene un promedio de 67% de vacunados con 2 dosis. La del este tiene menos del 50%, en algunos casos 30, 40%. Pero en Ecuador, en nuestro país, estamos día a día tratando de llegar a esta inmunidad en rebaño de la que se habla, pero por un lado se trata de llegar al 85% o 90% de población vacunada con 2 dosis, pero por otro lado se está perdiendo la inmunidad de las personas que ya tienen más de 6 meses con la segunda dosis, personas que se han vacunado en febrero, marzo, abril, mayo. Claro, la pregunta es, doctor, ¿urge la tercera dosis? Sí, la tercera dosis es muy importante. ¿Por qué? Ya. Porque estamos viendo en estos momentos adultos mayores. Hay bastantes adultos mayores y personas arriba de 50, 55 años que se Promedio están, vida actualmente en el Ecuador, ¿cuánto es es? alrededor de 72 años, 73. Comparados con África, nosotros le llevamos ventaja. Sí, es mayor, es Sí. alrededor de 70 años. Ujú. Ahora bien, ¿cuál es el punto aquí? Que en estos momentos estamos viendo muchas personas arriba de 50, 55 años que se están enfermando, se están hospitalizando y están llegando a UCI a pesar de tener las 2 dosis. Entonces, ¿qué significa eso? Que, por ejemplo, las personas que se vacunaron con Johnson y Johnson en Estados Unidos, hay mucha gente Sí. que se fue allá, la vacuna dura 4 a 6 meses. La vacuna de Pfizer y la de AstraZeneca tienen un tiempo de inmunidad de alrededor de 6 a 8 meses. Depende de la, Y de la inmunidad de la persona también. hábleme de mi vacuna, doctor, y la Sinovac. También tiene un promedio de 6 meses. Pero Ya. hay que considerar una cosa. Personas que han tenido COVID previamente a la vacuna tienen un poquito más de inmunidad. Pero aquí hay que considerar algo. Usted en una misma familia tiene 4 o 5 personas vacunadas. Una de estas personas puede tener de anticuerpos neutralizantes sobre 100, 2.500, otra tiene 2.000, otra tiene 1.500 ¿Qué es y otra. cuerpo neutralizante? Sí, son los anticuerpos que se desarrollan posterior a colocar la vacuna y Ya. son los que nos protegen versus una nueva infección de COVID. Ujú. Entonces, digamos, estos anticuerpos son sobre 100. Son unos escudos que Son tenemos ahí para la defensa. exactamente un promedio de 100 deberíamos tener. Por Ya. ejemplo, hay personas que tienen 2.000, 2.500, tienen una buena cantidad de anticuerpos. Deténgase, doctor, ahí, Ajá. sobre estos escudos, esta defensa. Los diabéticos, los hipertensos. No los tienen tan altos. Claro.
Y eso es lo que yo le decía. Ya. Por ejemplo, en una misma familia usted puede tener un diabético, un hipertenso, un adulto mayor que no desarrolló los 1000 ni los 2000, desarrolló 100, desarrolló 200. Y esa persona, más pronto que tarde, va a caer su inmunidad y ya la vacuna no va a ser tan útil. Entonces, por eso es importante la tercera La dosis. pregunta también es, ¿los diabéticos, los hipertensos, son aún ya vacunados, tienen la obligación de seguir con la mascarilla y todo esto? Por supuesto que sí, y de tratar formas de poder seguir mejorando su inmunidad. ¿Por qué? Porque si usted tiene un paciente diabético, diabético o resistente a insulina, con sobrepeso, con otras comorbilidades, ya de por sí el diabético tiene un estado inflamatorio en su organismo. Claro. Entonces, si usted ese estado inflamatorio le suma el estado inflamatorio del COVID, tiene una hiperinflamación. Entonces, esa persona que a pesar de estar vacunada, tiene su estado inflamatorio, ese estado inflamatorio baja la inmunidad. Claro. Doctor, ¿qué tal? Porque nosotros hemos estado publicitando un producto, es un producto chino para limpieza de los pulmones. ¿Qué Claro. tan, a ver, esa tarea, por ejemplo, quienes fueron infectados del COVID-19, se afectaron sus pulmones, quienes son fumadores están un poco afectados sus pulmones, tienen la obligación de limpiarse los pulmones? Primero, saber qué tipo de secuela pulmonar tiene, si es Ya, que la tiene. ya. Que puede ser fibrosis, puede ser que quede inflamación de los bronquiolos pequeños, de los bronquios, es decir, bronquiolitis o una bronquitis posterior a eso. Entonces, o tienen una hiperinflamación pulmonar que después ya quedó con el transcurso del tiempo inflamados. Entonces produce mucha secreción, mucha flema. Estas personas que tienen esto posterior, algunos de ellos son asmáticos, otros no, definitivamente tienen que seguir un tratamiento para poder desinflamar los pulmones y, como usted dice, ir limpiando lo que son secreciones y demás. Entonces, estos pacientes generalmente es ya después del COVID, pero tenemos que tener en cuenta algo. Nosotros podemos estar mejor del COVID, pero el COVID no termina. Ya, pero a mayor limpieza de los pulmones, ¿aumentan las defensas? No necesariamente, Ya. porque usted Sino, puede, en qué le ayuda? le ayuda en el hecho de no complicarse más. En caso de que le dé. Claro, en caso de que le dé, no se complica tanto en una Porque, segunda porque instancia. comenzó con sus pulmones que estaban limpios. Exactamente. Entonces, Pero a si ese llega un punto, paciente con pulmones en mal estado, sí, ¿es sí, peor la situación? claro. Si usted, por ejemplo, ya llega con un pulmón en mal estado, por A o B motivo, A o B enfermedad que usted tenga, enfisema pulmonar Ya. por tabaco, por ejemplo, va en desventaja, porque el COVID como tal va a producirle, si sus defensas son bajas, va a llegar a la etapa, por ejemplo, de neumonía, y usted se va a complicar, va a tener más restricción pulmonar de lo que es oxígeno y todo lo demás, Ujú. y va a complicarse más rápido. Entonces es preferible tener pulmones sanos y poder, no digamos combatir el COVID, porque no se lo puede Claro. combatir, sino para poder tratar o para poder llegar mejor en mejor estado a poder exponerse a la enfermedad, si fuese el El caso. doctor Alberto Campodónico es un médico intensivista, nos acompaña esta mañana aquí en la WQ. ¿Cómo están las salas de cuidados intensivos? ¿Tiene algunas cifras? Sí, bueno, en lo que es Guayaquil, hace 2 semanas, o sea, ya después de lo que es feriado, subió proporcionalmente lo que son los contagios. Subieron al doble los contagios de lo que estaban antes, pero de ahí se ha ido estabilizando. Nuevamente Sí, ha ido bajando. ha ido estabilizando y sigue bajando un poco, pero Ya. eso no significa, no implica que no haya pacientes en unidades de cuidados intensivos. Doctor, eso no es prudente, eso no es prudente la apertura de clases. No, definitivamente no, porque, en primer lugar, usted para aperturar Hablo de clases... las clases presenciales. ¿verdad? Exactamente, sí. Para aperturar clases usted tiene que tener por lo menos un 85 a 100% de los niños o jóvenes vacunados con 2 dosis. Eso no hay. Los profesores todos deben de estar vacunados y tienen que tener una vacuna vigente. Sé de casos de profesores que ya han tenido COVID estando en clases. En tercer lugar, no solamente personal de limpieza, personal de seguridad, el hecho de tener limpias las clases y totalmente desinfectadas a cada cierto tiempo,
tener gel en la entrada, y aparte las personas que ingresan a lo que es el colegio o que son personas extrañas o amigos de padres familias, todos deben de estar vacunados y tener su certificado de vacunación al ingresar. Entonces, más aún si usted tiene el Omicron, que, o sea, todavía no le definimos el alcance real, pero usted, por ejemplo, puede llegar a esta cepa o otras cepas que están contagiosas y diseminarse a través de lo que es una escuela o colegio, entre niños que, por ejemplo, alguno por ave motivo no se vacunó y está ahí y es asintomático y transmite lo que es el COVID a los demás. Es un poco más lento el tema. A ver, contagios para los menores es más lento. No, ¿Las muertes son menores en menores de edad? Sí, generalmente con las cepas anteriores se consideraba un 3% de niños afectados por su grado de inmunodeficiencia. Ellos podían ingresar a UCI, pero ya con la Delta hay niños sanos que se enferman, que se pueden enfermar y pueden hospitalizarse. Entonces, significa que no todos los niños están a salvo y el porcentaje aumentó. Ángel Erazo se vacunó la tercera dosis, le dolió el brazo 2 días. Tengo un par de amigos, una amiga, Karina, que tú la conoces, Angelito, últimamente. Sí. Karina se puso la tercera dosis AstraZeneca y ella tuvo hasta dolores de cabeza, vómitos. Al esposo también le pasó lo mismo. ¿Es posible eso? Sí, esa es la pregunta. Sí, siempre toda vacuna tiene la posibilidad de que usted tenga efectos secundarios. Pero en la primera y segunda Ángel no tuvo nada. Y yo tampoco en la primera. Estoy esperando la tercera ya mismo. Es que me puso una damita. En la última me puso un hombre. Bueno. Entonces me puso con venganza. Pero, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué la tercera está dando o es ciertos casos? Es en ciertos casos, porque en otros no da ningún tipo de sintomatología, en algunos la segunda les dio más sintomatología que la Cancino, tercera. quienes se aplicaron van con Cancino mismo, ¿no? La segunda, la tercera sí, sería, sí, ¿no? debería ir con Cancino mismo. Cancino mismo. Ahora bien, y las otras de Sinovac, de Pfizer y AstraZeneca solamente están aplicando AstraZeneca. Se dice que la variante en esos que se aplicaron Pfizer y Sinovac es mucho mejor. claro, aquí hay una cuestión. Usted puede realmente mezclar vacunas, porque recordemos que ya la inmunidad cae después de la segunda, después de meses. Y hay un estudio en particular de AstraZeneca que demuestra que después de la tercera dosis sube y sigue subiendo en el transcurso de los meses. Entonces, es por eso que le han denominado o le han dado un porcentaje de alrededor del 96% de efectividad, inclusive un poco más allá que la Pfizer, que es 93% en tercera dosis, y la Sinovac, para que nos demos una idea, es alrededor del 80%. Entonces, la AstraZeneca es una buena vacuna en sentido de protección. Claro que en algunas personas da efectos colaterales como malestares generales. La del estribo, mi doctor. Y agradeciendo por su presencia, que sin duda es aleccionadora, especialmente para nuestros oyentes. ¿Es saludable o no lo que está haciendo el municipio de Guayaquil de reactivar nuevamente sus vacunatorios? Por supuesto, sí, yo siempre lo dije. Si nosotros ya teníamos una velocidad de vacunación, cuando fue los 100 días, en los cuales usted tuvo hasta 400.000 o más personas diarias vacunadas, de repente bajamos a 38.000, cuando necesitamos tener 78.000 o 100.000 diarios para poder llegar a esos 2.100.000 que quieren terminar. Entonces, no solamente es aperturar los vacunatorios municipales, sino los que estén en conjunto con la empresa privada, las empresas internamente, y también lo que es el hecho de atender sábado y domingo de largo. O sea, de haber extendido. ¿Por qué? Porque usted, por ejemplo, es un padre de familia, quiere vacunar a su hijo, no le dan permiso a la empresa. Entonces, y es de 8 a 4. Fin de semana lo puede hacer. Doctor, a propósito de las fiestas de Quito, usted porque antes de las fiestas de Quito estaba en aumento el COVID más que en Guayaquil, allá. Claro. ¿Teme que por las fiestas de Quito aumente considerablemente en la capital el COVID-19? Mire que antes de las fiestas de Quito ya estaba aumentando. Pues es lo que digo. Y ahora, obviamente, debe haber un repunte de casos, porque ya hay adultos mayores ingresando a UCI de allá con 2 dosis. Ya he conocido alrededor de 5 casos en esta última semana, en el Quito Sur, en Quito Sur y en otros hospitales que han ingresado adultos mayores. Y no solo adultos mayores, sino personas de mediana edad. A ver, pregunta, adelante, por favor. Angelito, buenos días. El señor Aquino le habla. ¿Qué pasa si de aquí a unos meses más
quieren poner la cuarta dosis, pregúntenle al doctor. Está escuchando. Para ver qué dice, o el puro cuento nomás todo esto. Doctor Campodónico. Bueno, hay unos estudios, están probando en Inglaterra la fusión de lo que es la vacuna de influenza con la vacuna de COVID. Entonces, considero que probablemente no en 3 meses ni en 6 meses, probablemente 9 meses o un año, ya necesitamos una vacuna de refuerzo, pero ya probablemente esa vacuna ya sea anual y orientada hacia las cepas que estén en ese momento. Pero mientras más vacunación haya de segunda dosis, no solo a nivel de nuestro país, sino a nivel de países circundantes, y se llega a lo que es la tercera o se llega ya a lo que es inmunidad en rebaño en general a nivel de Latinoamérica o a nivel mundial, lo que es las variantes van a caer, van a disminuir y va a requerirse ya solo vacunas en relación a esas variantes. El problema, ¿sabe cuál es? Que por ejemplo en tercera dosis, ¿quién la utiliza más en estos momentos? Son los países desarrollados, los países que tienen acceso directo a las vacunas. Y en cambio, se queda mucha gente sin vacunarse con segunda dosis en muchos países. Afecta muchísimo, por ejemplo, países pobres que su población tenga mínimas cantidades de vacunación. Por supuesto, y eso ocurre, por ejemplo, en África y en otros países de Europa del Este. Mire que lo del COVAX, un 5 o 6% solamente para países pobres se ha dado, mientras que el 95% son de las transnacionales. Sí, hay una Eso lo dijo el presidente mexicano. Sí, hay una diferencia bastante enorme. Abismal. Enorme, es decir, pura hipocresía. Es decir, vamos a ayudar con el COVAX porque se creó este sistema para ayudar a los países pobres y solamente 6-7%. Voy a sumar 2% más. El resto es de las transnacionales que han podido vender, pues. Claro, el problema, ¿sabe cuál es? Que mientras tengamos muchas poblaciones en las cuales no haya vacunación o no tenga un porcentaje de vacunados importante, va a ser el caldo de cultivo ideal para no solo para la Omicron, sino para muchas cepas nuevas. ¿Hace bien el gobierno en prohibir de 10 países del África del Sur que vengan para acá, al país? Yo creo que está bien, pero no es la solución final. ¿Sabe por qué? Porque independientemente de donde esté, el Omicron va llegando. Está en Chile, está en Brasil, está en Perú, está en Piura. Entonces ya es cuestión de tiempo para que esté en nuestro país. Lo importante es identificarlo y lo importante es comenzar a hacer testeos masivos de la población para saber en qué área hay más infectados y hacia esa área llegar no solamente con tratamiento, sino con vacunación. Doctor, por estar cerca de su trabajo, lo vamos a invitar más seguido para que esté aquí. No, es un gusto siempre y es un gusto estar presencialmente con ustedes. Claro, gracias, doctor, por darnos unos minutitos. Ojalá que la próxima podamos hablar sobre la inversión que el gobierno tiene pensado hacer en salud para el próximo año. Tantos temas deben ser analizados de la óptica de los profesionales médicos. Claro que sí. Claro. Hay una cuestión antes de terminar. Sí, Alberto. Es el punto de que la única manera de poder combatir el que el Omicron no llegue, porque va a llegar, sino que no se disemine, es teniendo la vacunación masiva en una forma más rápida. Y terminar con lo que es la tercera dosis, que estaba en un bajo nivel aún. Entonces, considero que este diciembre es fundamental. ¿Y qué es lo que faltarían? 2.100.000, que a un ritmo rápido se lo terminan en 2 semanas. Gracias, doctor Alberto Campodónico, médico intensivista, hablando aquí en la WQ. Muy amable. Gracias por estar aquí, doctor. No, muchas gracias. A ver, vamos al 90.